Él nos está diciendo en este momento que su pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento que nosotros interpretamos simple y sencillamente como una vacía cantidad de información que tenemos en nuestras mentes. Cuando en esa cultura el conocimiento se interpreta y viene del griego genosis como la experimentación facultativa y operativa. En otras palabras, la capacidad de poner por práctica la vida de Cristo. Casa de Fe. La enseñanza inevitablemente está vinculada al propósito, y al estar vinculada en el propósito y ser de propósito, produce en nosotros la vida de propósito. Es decir, la intención del Señor en su diseño, en su realidad, es de que nosotros seamos sobredimensionados a la vida de Dios, a esa vida que Dios diseñó, a esa vida que Dios creó, a esa vida que Dios de alguna manera había previsto y ha previsto a lo largo del tiempo. Y por eso es que a esta enseñanza le he puesto por nombre vida reinante, y ya vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esto. Para eso yo quisiera que pudiéramos leer lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 17. Y lo vamos a leer en esta versión, y dice de esta manera: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Señor, oramos y creemos que tu Espíritu Santo hoy a nosotros nos asiste, de tal manera que hoy nosotros podamos ver no solamente desde una perspectiva puramente humana, sino que a través de la renovación del poder de tu Espíritu en nuestras vidas y con nosotros, alcancemos a ver y a sobredimensionar lo que en tu palabra tú has escrito y plasmado como ese lugar de constitución del reino. Bendecimos y creemos que esta palabra será de edificación, de transformación, de avance y de una abundante gloria en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. En tu nombre, amén y amén. Ahora bien, vamos a ver que aquí hay varios elementos importantes que quisiera yo extraer de este versículo. Por ejemplo, la palabra transgresión. Tenemos el griego de la palabra transgresión, paraptomá, ¿verdad? Esta palabra en el griego es algo que en lo personal a mí me generó, no sé, a mí en lo personal soy una persona que en el tema espiritual no me gusta de alguna forma quedarme con algunas interrogantes, aunque yo sé que de pronto no van a ser todas solucionadas, pero también he aprendido a lo largo del tiempo que para entender esta perspectiva espiritual necesariamente necesito de renovar mi entendimiento, porque aun cuando mis pensamientos puedan parecer muy abundantes, en el tema espiritual pueden quedar muy cortos. Y esta palabra del griego paraptomá, de la palabra en el español transgresión, significa caída o falso paso. En algunas versiones también, si no estoy mal, habla precisamente de esta caída y de este falso paso. Pero también esta palabra significa caer después de estar cerca. Recordemos que
aquí la Escritura nos está enseñando a nosotros que existió una caída de un ser humano o de una pareja de seres humanos que estaban en el propósito de Dios, en el reino, en la voluntad del Padre, y estando tan cerca fue que ellos cayeron. Es decir, estuvieron tan cerca, pero cayeron. Se desviaron. Esta palabra también, transgresión, significa desviación de la verdad y también significa error. Nosotros vamos a darnos cuenta que la Escritura también a nosotros nos enseña de que el Señor, el deseo del Señor es constituirnos en una nueva creación para despojarnos de aquella creación que tiene dentro de su sistema de configuración, llamémosle así, el error. ¿Por qué dice esto la Escritura? Que el Señor nos despoja de esta naturaleza engañosa, que en el original habla de una naturaleza de error, precisamente porque esa consecuencia o a causa de este error que cometen Adán y Eva, que existe o sucede o se da la transgresión. Es decir, resultado de este error, de esta desviación de la verdad, de este error, dice la Escritura en Romanos 5:17, que reinó la muerte. Recordemos que también aquí hay otro punto importante. Esta palabra muerte es el resultado de cuando Adán y Eva son tentados en el Edén. El Edén es esa figura de la presencia. Es más, Edén se traduce de alguna manera como el lugar de su presencia. Ellos mueren, y mueren porque son completamente engañados. Y son engañados de tal manera que son seducidos para que ellos puedan de alguna manera abrir los ojos, entre comillas, pero en realidad quedar ciegos. Y dice que abren los ojos, pero espiritualmente quedan ciegos, pero también mueren. Y en lo personal a mí esto me impacta profundamente, porque es en ese momento, en el Edén, como resultado de la transgresión, como resultado del error, que surge la ceguera espiritual, y es donde surge la visión antropocéntrica del hombre. Es decir, esta visión antropocéntrica es, en otras palabras, que el hombre se centra solamente en sí mismo, en lo que él piensa, en lo que él quiere, de tal manera que en el mismo Edén nosotros vemos que la primera acción de Adán es ver su desnudez. Es decir, dejó de ver el ambiente espiritual y percibe su desnudez. Percibe que de alguna manera ya no ve como antes, que fueron abiertos los ojos, pero que había perdido la visión más importante, la celestial. Y esto también nosotros lo vemos reflejado cuando en la historia del apóstol Pablo vemos que experimenta este impacto con el Espíritu, al punto que queda ciego. Pero aquí queda ciego de diferente manera. No queda ciego espiritualmente, sino queda ciego físicamente. Es decir, el apóstol Pablo en ese momento pierde la visión, pero no del espíritu, sino de la carne. Y por el contrario, le es habilitada la visión espiritual, como en diseño el Padre lo había previsto y lo había trazado desde el primer Adán. Por eso es que también, y lo veíamos el domingo pasado, cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús habla desde una plataforma altamente espiritual y sobredimensionada en una realidad terrenal. Por eso es que Nicodemo no le entiende y se pone a pensar: ¿y cómo Jesús me puede decir a mí que yo debo nacer de nuevo? Y le hace preguntas que podrían parecer hasta un poco sin sentido en el ámbito espiritual. Y le dice: ¿y qué? ¿Me tengo que volver a introducir a mi madre? Y Jesús le dice: no es esa la manera. Pero si tú no naces en el reino, tú no naces de nuevo, tú no puedes, ¿qué?
ver el reino. Volviendo nuevamente al origen del diseño que Dios había previsto. Se lo dijo porque Nicodemo era ciego. No, humanamente no lo era, espiritualmente sí lo era. Por eso es que el Señor vincula el nuevo nacimiento a un alcance mayor de una visión que se perdió en el Edén. Todo lo creado, todo lo que hoy se ve, fue creado de lo que no se ve. Y por eso poníamos el ejemplo de los bebés cuando nacen, pueden pasar meses sin ver. Inclusive si no estoy mal, algunos años para alcanzar un mejor nivel de visión, porque ellos nacen viendo sombras, figuras, reflejos, luzazos. Por eso es que cuando hay un bebecito, le dicen, no lo pongas en la luz directo porque le duelen los ojos y que lo puedes dejar ciego. ¿Por qué? Porque a la final su vista es extremadamente sensible. Y también esta transgresión es considerada como un acto que fue inconsciente y no deliberado de parte de Adán. Recordemos que la naturaleza en la que estaba Adán y Eva era una naturaleza completamente ingenua. Estaba completamente libre de pecado, pero sí en algún momento, resultado de su desobediencia, fue que dieron ese falso paso. Pero también entonces la Escritura, quisiera que pudiéramos ver Romanos 5:17, habla de que entonces si esta muerte produjo tanto reino, tanto gobierno, la Escritura misma a través del apóstol Pablo se encarga de ponerlo entonces en perspectiva y en un tipo de versus, al punto que entonces dice, si todo esto pasó por la transgresión, por el error, por el falso paso de un hombre, dice acá, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Es decir, cuando la Escritura está hablando de reinar, está hablando de ejercer un gobierno, de ejercer un reinado. Pero aquí hay algo que en lo personal me parece poderoso. Existe reinarán en vida por medio de esta preposición que vincula necesariamente el ejercicio de ese reino en nuestros corazones y en nuestros pensamientos a través de alguien, no independientemente de ese alguien. Por eso dice la Escritura, mucho más reinarán en vida, pero eso sí, por medio de, a través de, por causa de y a causa de. Por causa de su propósito, a causa de su propósito y a través de quien encarna este propósito. Teniéndolo a Él, por medio de Él y a causa de Él, hay un nuevo establecimiento espiritual que, como dice Lucas, recupera absolutamente todo lo que se había perdido. El hombre, la humanidad, el creyente, los hijos de Dios, habíamos perdido hasta la dignidad. Porque nuestra identidad fue completamente abusada al punto que los primeros hombres quedaron ciegos. Veían su desnudez, pero habían dejado de ver el Edén. Veían su angustia, pero habían dejado de contribuir y colaborar con el Padre. Percibían su afán e incluso se le impusieron algunas cargas, llamémosle así, de parte de Dios. Si no trabajas, no comes, y la mujer te dará luz con dolores, y la mujer deseará a su hombre.
Por eso el hombre que es recuperado al diseño abre los ojos a ese Edén espiritual en donde es colocado en ese diseño, en donde se recupera el reino, no solamente para los entornos, sino en nuestras vidas a través de Él. A causa de Él y por causa de Él. Por eso es que nosotros tenemos que lograrnos dar cuenta que esta vida espiritual que Dios había previsto, que Él había predestinado, que Él había escogido, que Él había diseñado, por mucho supera inclusive el falso paso, el error, la caída, la transgresión del primer Adán, que produjo todo un establecimiento de un reino, pero que a través de Jesucristo fue mudado y cambiado a un reino superior de gloria, de poder, de diseño, que nos recupera de esa condición en donde nosotros vivíamos solo bajo el error y el horror, de pronto hasta de nuestras propias vidas. Y por eso es que dice aquí, por medio de uno Jesucristo, los que reciben la abundancia. Esta palabra viene de un griego, no sé si la tendremos ahí, y es este griego, que traducido en español es superfluidad. O sea, esto es verdaderamente poderoso, porque ¿qué significa superfluidad? Es decir, lo que excede las expectaciones o las expectativas normales y están fuera de la medida. Por eso es que yo no sé si nosotros hemos visto en Escritura, y esto es una anunciación y una notificación de Dios para nosotros, es para que nosotros logremos darnos cuenta que de parte del cielo se nos está notificando lo que dentro del plan y el propósito eterno de Dios en diseño, en realidad, nosotros fuimos escogidos y llamados no solamente para hacer, sino para ser. Ay, pastor, usted está diciéndome entonces que yo nunca voy a sufrir. No, nosotros, la misma Escritura dice que mientras estemos en esta tierra tendremos aflicción, pero confíen que he vencido al mundo, dice la Escritura. Y esa palabra mundo veíamos que viene del griego cosmos, que habla del sistema ordenado y creado por los hombres. Es más, Dios mismo a través de Cristo se encargó de vencer el sistema ordenado de los hombres, que es quien produce generalmente y todo el tiempo la aflicción de nuestros corazones. Pero para llegar a ese punto de triunfo, de expresión, es primero importante nacer de nuevo para empezar a ver ¿cuál es esa vida a la que Dios nos había predestinado, escogido y diseñado? Por eso es que también nosotros vemos una declaración en el Salmo 23:5 que es entre profética y poética, porque precisamente habla de esta superfluidad de Dios. Y esto es poderoso, porque el salmista lo está haciendo saber en un tiempo donde mucho menos personas podían verlo. Y por eso él dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi copa se está rebalsando. Tiene una superfluidad de tu presencia. Tiene abundante poder de tu gloria. Y por eso lo pone en contexto, dice: y aún en medio de los contextos adversos existe la abundancia de tu presencia.
la superfluidad de tu gloria, que sobrepasa las expectativas convencionales y normales de cualquier escenario, de cualquier vida, de cualquier orden natural, porque este es un orden que está sujeto a una dimensión completamente diferente, sobrenatural, poderosa y gloriosa en nuestras vidas. Pero es por eso mismo que el apóstol Pablo como que de alguna manera reconoce, o por lo menos lo pone en perspectiva, y en algún momento como que denuncia cuál es el verdadero enemigo, para que nosotros no logremos sobredimensionar a qué se refería a través de él mismo, o en qué consistía cuando hacía referencia a esto de reinar en vida. Él mismo lo dijo: muchas personas, los príncipes de este tiempo, no entienden lo que estoy hablando. No lo logran comprender, y era porque esta vida abundante de la que habla Romanos 5:17 también es esa vida zoe, que es completamente eterna, abundante. Es esa figura de la que también habla la Escritura, que es ese río inagotable que no deja de brotar y de brotar y de brotar. Por eso hay una superfluidad de su presencia y de su gloria, rebalsando, rebosando nuestros corazones, nuestros pensamientos. Una persona que empieza a experimentar este reino de vida, estos brotes de estos manantiales de vida en su corazón, es inevitable que también lo reproduzca, no solamente con él, sino en todo lo que hace y con quienes se relaciona. Por eso también es que en 2 de Corintios, capítulo 4, una carta también del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, esto es verdaderamente poderoso, porque de alguna manera el apóstol Pablo está diciendo: hay una pequeña dificultad para que los que hemos sido llamados, escogidos por Dios, reinemos en esta vida, entren a esta vida de reino. Y él lo dice acá claramente, y es que su entendimiento ha quedado cegado. Pasó desde el Edén y se sigue reproduciendo a lo largo del tiempo. Por eso es que también nosotros vemos en Oseas 4:6, seguramente este versículo lo hemos escuchado mucho: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está hablando específicamente del sacerdocio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que en algún momento se constituyó en enemigo de Dios, no reconociéndole. Y es aquí donde también, de una manera profética, el mismo profeta está haciendo saber en el versículo 6 que a causa de eso su pueblo fue completamente destruido.
nosotros podemos ver inclusive la historia testigua de esto. Flavio Josefo, que fue uno de los sacerdotes, escribe un libro en donde se puede ver resumida del año 67 al 71 más o menos, en donde se ve todo lo que pasa y vive Israel, al punto que básicamente desaparece del mapa. Pero aquí ya se estaba anunciando desde hace mucho tiempo: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. La pregunta aquí podría ser: Dios a través de su profeta dijo que les faltaba su presencia. Es más, esa fue una promesa que le hizo a Moisés: mi presencia, Moisés, siempre irá contigo. Es decir, Dios no faltó a su promesa, pero a su pueblo no les faltó su presencia. A su pueblo le faltó su conocimiento. Y esto es verdaderamente poderoso, porque dentro de nuestra cultura occidental tendemos a darle muchas formas a ciertas palabras. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero generalmente nosotros pensamos en figuras. Por eso es que cuando leemos, estamos viendo todo lo que leemos. Todas las figuras, y un árbol, y el árbol, y el lobo, y dice que es enojado, porque pensamos en figuras, ¿verdad? Y le tiro una lanza y vemos la lanza, porque así es como nosotros pensamos. Sin embargo, nosotros en la cultura occidental interpretamos el conocimiento como simple y vacía información. Por eso es que simple y sencillamente nosotros decimos: ¿para qué quiero conocimiento yo? Porque pensamos que es infoxicarnos, enfermarnos. Cuando en la cultura oriental, en donde fue escrita la Biblia, y desde donde Dios utilizó las raíces, llamémosle así, del idioma, precisamente para mantener puro lo que Él intentaba decir, Él nos está diciendo en este momento que su pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, que nosotros interpretamos simple y sencillamente como una vacía cantidad de información que tenemos en nuestras mentes. Cuando en esa cultura el conocimiento se interpreta, y viene del griego genosis, como la experimentación facultativa y operativa. En otras palabras, la capacidad de poner por práctica la vida de Cristo. Es decir, en otras palabras, según nuestra interpretación, no hay una forma más alejada de interpretar el conocimiento que esa, pretendiendo creer que es información, cuando dentro de la perspectiva en donde Dios lo plasma, tener conocimiento es tener la práctica de Dios. Y por eso es que no, yo con que le diga: te amo, Señor, me ama, Señor, que es maravilloso y que es bueno, pero dentro de lo que Dios ha pensado, aquí nosotros vemos dos elementos estructurales: uno que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios y otra que habla el profeta Oseas. Habla del conocimiento y habla del entendimiento. ¿Y por qué él habla de estas dos cosas de manera unida, llamémosle así, o Dios, por qué las une? Porque al Señor no le va a servir darte a conocer algo que no entiendes, o simple y sencillamente tú no vas a entender algo que tú no conoces. Por eso es que la importancia de esto consiste en que, como decía Esdras en el libro 7, versículo 10, preparemos nosotros nuestro corazón, nuestros pensamientos, para poder recibir la palabra de Dios, para ser transformados y entonces portar de esta palabra a todo lo que nosotros somos y a todo lo que nosotros hacemos, y podamos transformar también a través de esta palabra
los ambientes en donde estamos. Pastor, pero mire, a mí me ha topado estar en lugares donde por más que yo creo que soy luz, las tinieblas me persiguen. Son bien fuertes, ¿sí? Y es que hay algo que hay que entender. Tú no estás para controlar la vida de los que están en tu ambiente. Tú estás para manifestar la vida que te controla a ti. Y es ahí donde inicia el proceso de transformación y el cambio de tu corazón, de tus pensamientos, de tu carácter, de tus convicciones, de tus decisiones, de tus acciones. Y por eso es que nosotros vemos desde el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 2, lo siguiente: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y en el versículo 3, porque clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda la carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Y vemos que en este contexto está hablando de Cristo, pero está hablando también de quién es quien va a anunciar lo que venía a ser Jesús. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos también en Mateo 3:1-2 a Juan el Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que el profeta Isaías había profetizado. Y lo que el profeta Isaías, valga la redundancia, había profetizado era que necesitábamos una regeneración de nuestras convicciones, una regeneración de nuestro corazón, una regeneración de nuestros pensamientos, una vida que inevitablemente venía del cielo a provocar un cambio en todas las estructuras de nuestra vida para poder recibir entonces en nuestro corazón el reino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, creyentes de Dios, hijos que estamos experimentando la vida del reino como resultado de que Dios no es un Dios de casualidad, sino es un rey de causalidad. Es un rey de causalidad porque Dios opera según propósito, según el diseño, según su reino. Y no solamente por cuestiones o ocurrencias que tiene repentinas. Y aterrizando eso un poco a nuestras vidas, trayendo a esta vida práctica, ese es uno de los rasgos en el carácter que también en el que nosotros debemos crecer. En una mentalidad de causa y no en una mentalidad de casualidad. Porque si nosotros tenemos una mentalidad de casualidad, dependerá de todo lo que sucede, lo que decidimos. Pero si tenemos una mentalidad de causalidad, nuestras decisiones empezarán a estar sujetas a una razón más grande que situaciones que en algún momento aparecen y después desaparecen. Nosotros somos resultado de la causa de Dios y no de la casualidad de Dios. Crecer en esto va a ir fortaleciendo también ese carácter divino en nuestros corazones y en nuestras convicciones. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren, esta palabra recibir es una de las primeras acciones cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, fecunda nuestros corazones.
para nosotros empezar a abrir nuestros ojos a esta vida de reino, a esta vida celestial, a esta vida espiritual. Una de las primeras cosas que hace el Señor es fecundarnos, empezar a abrir nuestros ojos, pero también darnos poder. Algo que a mí me parecía y me pareció sumamente poderoso es que cuando en el original habla de este recibir poder, está hablando de es de un verbo que está haciendo referencia a una acción activa, pero también pasiva. Es decir, a la acción activa es cuando tú te agarras a algo, y de forma pasiva es cuando algo te impacta y tú lo tomas. Y la Escritura precisamente está hablando a esos dos comportamientos. Pero a mí me pareció impactante es que el efecto real o la importancia mayor en esto no está en que eso haya sucedido, sino en lo que eso produce como efecto en tu vida. Es decir, la Escritura de alguna manera quiere que nosotros veamos y prestemos atención que, por supuesto, vino el poder de Dios que nosotros recibimos, ya sea porque lo agarramos o ya sea porque nos impactó. Pero la Escritura quiere que dirijamos nuestros ojos a entender que lo más poderoso de esto consiste en que ese impacto ha producido un efecto en nuestras vidas. Y ese efecto que ha producido en nuestras vidas, la misma Escritura lo denomina como influencia. Por eso es que dice la Escritura que recibiste el impacto del poder que te trajo a una nueva condición de influencia, una influencia del Espíritu, empezando su proceso de reinado y de gobierno en tu corazón. Es como por ejemplo, cuando nosotros tenemos, creyendo que no va a ser así, pero tenemos un accidente. La caída puede ser aparatosa, pero lo que se convierte en más aparatoso es el proceso de recuperación por los efectos que la caída reprodujo en nosotros. Cuando a alguien, y no va a ser así, pero son ejemplos, lo atropella a alguien, esa acción es terrible, pero más terrible o más impactante es ver los efectos que ese impacto le causó a esa persona. Es hacia eso que la Escritura nos quiere llevar en este versículo. Que recibimos de manera activa y pasiva el poder. Pero en realidad no solamente quiere que veamos la acción de que lo recibimos, sino quiere que le prestemos atención a los efectos que causa. Y uno de los efectos característicos de este impacto es de que el Espíritu de Dios produce en ti o empieza a generar en ti su influencia, su reino. Por eso cuando nosotros empezamos a crecer en esta vida espiritual y nosotros vamos abriendo cada área de nuestro corazón y de nuestra vida para que el Señor reine, Él empieza a reproducir la sustancia que Él contiene en cada una de las áreas de nuestra vida. En las áreas que generalmente caíamos en un descontrol de afán, de ansiedad, una naturaleza de error, Dios empieza a reproducir su gobierno en una paz que sobrepasa lo que los humanos pueden entender. Cuando es más fácil odiar a alguien porque te hizo algo, hay algo que empieza a gobernar tu corazón y se hace importante para ti como expresión de lo que en Cristo tú te estás convirtiendo, perdonar.
Por eso es que la revelación también es relacional. Lógicamente también nos habla de una relación que crece en sabiduría, en prudencia y en entendimiento. Esta vida de reino es poderosa, es progresiva en nosotros y reproduce su impacto de influencia y por ende su necesidad de crecer, de desarrollarse y ser efectiva en la función de su reino y de su propósito. Tu corazón empieza a quedar cautivado porque empieza a producir efectos secundarios en todo lo que tú haces, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, ministerial, relacional, familiar, social, civil, empresarial, laboral, artísticamente, intelectual, como hijo, como padre, como hermano, como esposo, como esposa, como nuevo miembro de la familia de Dios, como participante de una casa ministerial, abriendo tus ojos a esa realidad donde tú sabes que fuiste escogido y destinado desde antes de la fundación del mundo para un llamado eterno. Que tú no eres un error, tú no eres un problema para Dios. Tú eres una de las formas en las que Dios ha escogido para expresar la solución de vida y de reino a esta tierra. Hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard y ellos concluían que nosotros tenemos una posibilidad en 400 trillones de haber nacido. Una sola posibilidad en 400 trillones de estar en esta tierra. El solo haber sido fecundado se convierte en un regalo eterno, porque pudiste haber estado dentro de los 400 trillones que nunca fue fecundado. Por eso es que en esta vida de reino nosotros no podemos pensar que somos parte de la casualidad, del error, sino el resultado de una vida que reina y gobierna desde una inteligencia superior, suprema, y que nosotros como hijos de Dios necesitamos despertar a ese propósito y a esa vida, a ese entendimiento y a ese conocimiento, a ese reino que impacta nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras decisiones y nuestras acciones, pero también la manera en la que interpretamos, vemos, concibimos, decidimos, creemos y abrazamos y encarnamos el propósito de Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos a esta oportunidad divina donde nuestra identidad es fortalecida y es afirmada, nuestras decisiones están puestas no en una subasta, sino puestos en la balanza más poderosa y eterna que puede existir en esta tierra, que es su reino y su propósito, porque tú no eres cualquier cosa y en ti el Señor manifestó la misma sangre de Cristo para que nuestra genética, nuestra naturaleza y nuestro corazón pueda, como veíamos la semana pasada, reinar en medio de este sistema ordenado, creado por los hombres. Serás afligido, podrás ser perseguido, pero mientras tú estés avanzando en propósito y en visión, es inevitable que el respaldo del propósito y de la visión te persiga, te empuje, te impulse
Y por eso hoy es un buen día, es una buena mañana para que renovemos nuestros pensamientos. Por eso Bautista, después Juan, primero el profeta Isaías, hacía especial referencia a la necesidad de renovar profundamente nuestro corazón, nuestra opinión, nuestros argumentos y nuestro hombre interior. Es eso lo que en realidad significa estar arrepentido. Entonces, si lloro no es arrepentimiento. Podemos llorar, por supuesto. Si por algo están ahí las lágrimas, podemos llorar. Pero lo más importante es que la expresión visible de que el cambio de opinión, que el cambio de argumento, que el cambio de hombre espiritual ha empezado a surgir. Dios nos escogió en medio de tantos seres humanos, a ti y a los que nos están viendo, a tal punto que somos 1 en 400 trillones los que estamos aquí, por cada uno representando el propósito de Dios. Y todavía sí pensamos que somos una casualidad, no una causalidad. Yo puedo ver de verdad cómo Dios a través de su Espíritu Santo empieza a trabajar de manera poderosa en el corazón de muchos de los que en este lugar estamos y los que nos están viendo. Espíritu Santo, yo oro y creo en el nombre de Cristo Jesús que nuestros ojos son abiertos a ese Dios de propósito. Casa de Fe.